Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 91, Zanpakuto para Tsubaki. Comillas, ¿cómo es posible? La hoja se dispersó y se convirtió en flores, y además es tan afilada. Esos pétalos cayeron sin ninguna fuerza, y aún así lograron cortar el yunque. Tsubaki observó la escena con total incredulidad. Siendo una maestra herrera y la mejor herrera de horario, esto desafiaba su experiencia profesional. Cortar un yunque no suponía ningún desafío para los aventureros de alto nivel. Algunos aventureros con una fuerza física monstruosa podían convertir un bloque de hierro en una especie de tortita con sus propias manos y destrozarlo. El problema radicaba en la ejecución. No se trató de un tajo pesado propio de un maestro de la espada, ni tampoco implicó el uso de toda la hoja. Era un fragmento diminuto, con forma de pétalo, cada pieza medía apenas 3 centímetros de diámetro. Increíble. Tsubaki atrapó un solo pétalo en la palma de su mano, dándose cuenta de que esas flores eran fragmentos de acero letales. Rayleigh hizo con la voluntad que Senbonzakura volviera a converger en una hoja sólida, y luego la deslizó en su vaina. Las habilidades de una Zanpakuto varían enormemente, explicó. Un tipo como Senbonzakura actúa como una Zanpakuto de ataque, centrándose principalmente en la ofensiva pura. Asfi intervino: por lo que he podido averiguar, también existen seres que manipulan el agua mediante cortes fluidos, controlan cenizas abrasivas con una hoja similar a la niebla, se envuelven en llamas para multiplicar su poder de ataque e incluso convierten juegos infantiles en realidad. Rayleigh mostró una expresión de sorpresa. Estás bien informado. Es evidente que Asfi mantenía estrechos lazos con las chicas de la familia Astraya para comprender tan a fondo las habilidades de su Zanpakuto. La princesa muñeca, perdón, la princesa espada de la familia Loki, se corrigió Asfi, la Zanpakuto que lleva en la mano. Creo recordar que se llama Gonrimaru. Si mis fuentes son correctas, es una Zanpakuto con atributo de rayo. Presencié cómo la princesa espada usó un rayo para eliminar a 5 élites de Evilus en un solo instante. Señorita Asfi, corregirse a sí misma no borra la grosería de usar ese viejo apodo. Princesa muñeca. Algunos aventureros le habían puesto a Ice Wallenstein ese desafortunado apodo. No tenía validez oficial. Cuando Ice alcanzó el nivel 2, los dioses le otorgaron el gran título de Princesa de la Espada. Mucho antes de ese hito, su obsesión por masacrar monstruos en la mazmorra inquietó a muchos testigos. Sumado a su rostro inexpresivo e impecable, la gente la trataba como a un golem de combate sin corazón, una muñeca rota. Así, se convirtió en la princesa muñeca. A lo largo de las recientes escaramuzas contra Evilus, su despiadado estilo de lucha afianzó aún más el apodo en la conciencia pública. En lugar de llamarla princesa espada, la gente prefería susurrar princesa muñeca a sus espaldas. Gonrimaru es, en efecto, una Zanpakuto de atributo rayo, confirmó Rayleigh, pero a Ice le queda mucho camino por recorrer antes de dominarla. Desplegar el verdadero poder de esa espada en particular requiere una disciplina inmensa. Gonrimaru. La Zanpakuto del teniente de la primera división de la Sociedad de Almas, Chihiro Sasakibe. En su papel de funcionario civil, rara vez tenía oportunidades de participar en combates en primera línea. Durante su primera aparición importante en pantalla en la vida pasada de Rayleigh, cierto protagonista de pelo naranja lo golpeó brutalmente con sus propias manos. Esa actuación tan pobre no reflejó su verdadera fuerza. Como Shinigami que dominó el Bankai hace más de 2 milenios, la fuerza de Sasakibe era profunda. Su trabajo administrativo de larga duración simplemente oxidó su destreza en la batalla. Posteriormente, tuvo un final trágico cuando los Kinki le robaron su Bankai. Bankai, Kakagonri Riki. Al igual que Irinmaru, la Zanpakuto de tipo hielo, nieve más poderosa, funcionaba como una espada de tipo elemental capaz de manipular el clima. Tras dominar la técnica, Sasakibe logró herir al mismísimo Yamamoto Genrisai Shigekuni, quien vivió hace 2000 años. Incluso para un Shinigami de nivel capitán, infligirle un simple rasguño a ese viejo monstruo rozaba lo imposible. El impacto directo que le produjo, dejándole una cicatriz imborrable en la frente, demostró el poder indiscutible y devastador de Kakagon Ririki. El Ice actual no alcanzó ese nivel. Aunque no le llevaría 2000 años de práctica, seguía siendo incapaz de comprender el Bankai de Gonrimaru.
Riley se preguntaba quién de entre sus clientes actuales sería el primero en alcanzar la liberación definitiva. Asfi, ¿te interesa una Zanpakuto? ¿Te gustaría? No, paso. Fue un rechazo rotundo. A Riley le pareció extraño, a juzgar por su exhaustiva investigación, reconocía claramente el poder supremo de la Zanpakuto. Porque le faltaba el deseo de empuñar una. No tengo ningún deseo de firmar ese tipo de contrato de servidumbre por contrato, declaró Asfi. Se ajustó las gafas y le dirigió una mirada penetrante. ¿Servidumbre por contrato? Riley comprendió a qué se refería. Ella había descubierto los términos específicos de los contratos que él falsificaba con las chicas de la familia Astraea. Probablemente le sonsacó la información mediante engaños durante una conversación informal. Extendió las manos y se encogió de hombros evasivamente, negándose a explicar su modelo de precios. El talento principal de Perseo residía en su habilidad de desarrollo, misterio, una rara habilidad de creación esencial para la gran familia de Horario, que poseen apenas 3 individuos en el mundo. Comillas quiero una. Tsubaki se abalanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Riley con fuerza. Comillas oye, Riley, forja una de esas Zanpakuto para mí, te pagaré como es debido. Se inclinó hacia él, apoyando su pecho contra su brazo con una sonrisa sugerente. Si necesitas un incentivo adicional, incluso podría usar mi cuerpo. Riley se estremeció ante el suave contacto. Se apartó para crear distancia. Con el dinero bastará. Comillas TSK. Tsubaki hizo un puchero decepcionada. Comillas ¿cuánto? Solicitó una espada que se centrara menos en la potencia de combate abrumadora, con la esperanza de negociar un precio más económico. Riley dudó, haciendo cálculos mentales. Levantó 2 dedos. 200 millones de balis. La asombrosa cifra representaba casi el doble del precio de mercado de un arma indestructible de primera categoría, arma con propiedades Durandal. Tsubaki aceptó sin pensarlo 2 veces. Siempre y cuando el precio se mantuviera dentro de su presupuesto, aceptaría las condiciones. Ella consideraba que el costo exorbitante era una inversión necesaria para satisfacer la curiosidad intelectual de un maestro herrero. En ese caso, él sabía exactamente qué espada forjar para ella. La Zanpakuto perteneciente a Tobiume, el personaje más resistente a los daños de la sociedad de almas. Al liberarse el Shikai, la hoja recta se transforma en una espada de 7 ramas. Su habilidad principal permite al usuario lanzar bolas de fuego explosivas. A primera vista, el poder parece bastante común, incluso insignificante para la magia estándar. Sin embargo, su producción en bruto exige respeto. Los proyectiles incendiarios lanzados por Tobiume poseen la fuerza de impacto de un cañón de tanque de gran calibre. Un solo disparo puede reducir a escombros una robusta casa de piedra. Momo Inamori tenía un talento limitado y no logró perfeccionar el Bankai de Tobiume. Sin embargo, Riley poseía la autoridad para otorgar el potencial Bankai al forjar el Shikai. Lo logró al otorgarle al arma su verdadero nombre. Ya fuera forjando Nejibana, en Getsu Aineko, sentó las bases del Bankai en el acero. Sin embargo, Riley dejó el derecho final de reconocimiento a los propios espíritus Zanpakuto. Él proporcionó el nombre verdadero para asegurar una transición sin problemas al Shikai. Pero Bankai operaba bajo reglas más estrictas. El poder inherente a un Bankai resultó ser demasiado peligroso. Al carecer del temperamento y la fuerza física necesarios, aprender el nombre a una edad temprana y forzar la liberación del Bankai solo resultaría en graves daños corporales para el usuario. Han transcurrido 20 horas desde que Vilus detuvo su ofensiva coordinada. Amaneció sobre horario. Fuera de las imponentes murallas de la ciudad laberíntica, toda la fuerza reunida de Evilus permanecía erguida y preparada, esperando entre bastidores la orden final. Capítulo 92, el último empujón. Oigan, ¿hay alguien ahí? Ayúdennos. Dentro de la Torre de Babel, un grupo de 4 aventureros salió tambaleándose, cubiertos de sangre y apoyándose mutuamente con fuerza. Dado que la plaza central se encontraba bajo estricta ley marcial, los guardias los detuvieron en cuanto los vieron. Finn llegó al lugar momentos después. En el breve lapso que tardó en llegar al perímetro, los 4 hombres habían perdido el conocimiento debido a la gravedad de sus heridas. Comillas trátenlos, exclamó Finn pidiendo un sanador. Airmid respondió a la llamada. Empuñando una tenseiga recién recargada, corrió hacia los hombres caídos. Con 3 rápidos golpes de la hoja resplandeciente, curó sus graves heridas.
Cuando el primer aventurero despertó, sus ojos se fijaron en una figura pálida, parecida a una muñeca, que le apuntaba con una espada al pecho. Comillas un monstruo. Aterrorizado, retrocedió a gatas, desesperado por escapar. La dura acusación aterrorizó a Irmid. ¿Un monstruo? ¿De verdad era tan fea? Por supuesto que no. Irmid poseía una belleza impecable, pero esa misma perfección le confería una cualidad irreal. Sumado a su expresión gélida y concentrada, los observadores a menudo la confundían con una obra maestra creada por un maestro titiritero. Ver esa figura tan fría, parecida a una muñeca, apuntando con una espada, evocaba la imagen de una marioneta maldita. En lo más profundo de la mazmorra existían monstruos similares, como marionetas inexpresivas que blandían dagas con una ferocidad irracional. En este sentido, Airmir y Ice guardaban cierto parecido. Sin embargo, Ice veía el mundo únicamente desde la perspectiva de ganar fuerza y masacrar monstruos. Airmid ocultaba un corazón bondadoso y sensible bajo su fría apariencia. Ser tildada de monstruo por el mismo hombre al que acababa de salvar le dolió profundamente. Al ver que el paciente entraba en pánico, Airmid se quedó paralizado, mirando a Finn en busca de ayuda. Finn hizo ademán de intervenir, pero se detuvo con una sonrisa cómplice cuando una figura familiar se acercó. Riley se colocó detrás de Airmid y le puso una mano tranquilizadora en la cabeza. Apuntó con su mano libre al aventurero que se debatía violentamente. Bakud 1, Sai. El hechizo invisible obligó a los 4 hombres a colocar los brazos a sus espaldas. Perdiendo el equilibrio, se desplomaron al suelo, inmovilizados. No dejes que te afecte, Airmid. Estos tipos son unos idiotas, dijo Riley. Al percibir su aroma familiar y escuchar su voz tranquilizadora, Airmid se arrojó a los brazos de Riley antes incluso de darse la vuelta. El escozor disminuyó. Ella estaba bien. Comíllase, ¿no duele? El aventurero, que estaba clavado en el suelo, recobró el sentido al darse cuenta de que sus heridas mortales habían desaparecido sin dejar rastro. Gracias. Un momento, hay algo mucho peor, monstruos. Un monstruo apareció en la mazmorra. Al recordar la pesadilla, el rostro del hombre palideció mortalmente. Su cuerpo temblaba violentamente, y su discurso se convertía en balbuceos incoherentes sobre una bestia aterradora. Riley presionó un dedo resplandeciente contra la frente del hombre, canalizando un pulso relajante de Kate para calmar su espíritu quebrantado. Una vez estabilizada la situación, el aventurero finalmente detalló la crisis. ¿Qué es eso de un monstruo?, preguntó alguien. Sería más extraño que no hubiera monstruos en la mazmorra. No lo entiendes. Viene de las profundidades. Una bestia desastrosa y antinatural. Los sectarios de Evilus la están atrayendo hacia la superficie. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron lograr semejante hazaña?, preguntó otro aventurero. Finn se mordió el pulgar, y su expresión se tornó sombría mientras reconstruía el rompecabezas. Es poder divino. ¿Qué? El enemigo está utilizando un arcano divino para estimular la mazmorra a fin de que dé a luz una anomalía, y luego está utilizando a ese mismo dios como cebo para atraer a la bestia hacia arriba, explicó Finn. Entonces, ¿no significaría eso? Sí, el verdadero objetivo del enemigo es la propia Babel. Pretenden que este monstruo invocado haga estallar la mazmorra. Valiéndose de su agudo intelecto y de un puñado de pistas, Finn dedujo el plan final de Erebus. Riley no encontró oportunidad para ofrecer su propia visión de futuro. No pudo sino maravillarse ante el razonamiento deductivo de Pallum. Enfrentarse a Finn como enemigo sería una pesadilla. Pero esto plantea una contradicción. ¿Cómo entró Evilus en la mazmorra?, murmuró Finn, desconcertado. Con la plaza central repleta de las fuerzas de combate combinadas de la ciudad y los supervivientes civiles, sortear el bloqueo para entrar en Babel y descender sin ser detectado debería haber sido imposible. Riley se dio cuenta de que faltaba el eslabón perdido. Erebo no entró por Babel, utilizó el laberinto artificial de Knossos. Hace mucho tiempo, el legendario artesano de Dalo enloqueció tras presenciar la magnitud viviente de la mazmorra. La magnífica y milagrosa arquitectura era una hazaña que jamás podría replicar. En un intento desesperado por construir una estructura que pudiera rivalizar con la mazmorra, Dédalo comenzó a construir su propio laberinto. Pero la esperanza de vida de un mortal resultó ser demasiado corta, y Dédalo murió dentro de su laberinto inacabado. Su voluntad persistente maldijo a su linaje. Generación tras generación del linaje de Dédalo sucumbió a la locura, obsesionado con completar el laberinto.
Esa extensa red subterránea conectaba directamente con la mazmorra. Erebus debió haber evitado Babel por completo a través de Knossos. Esto es grave. No podemos ignorar una amenaza que surge de las profundidades, anunció Finn. El rumbo de la batalla cambió. Horario, cuya única tarea era defender las murallas de la superficie, ahora se enfrentaba a un asedio por ambos flancos. La misma estructura que custodiaban se había convertido en una bomba de relojería. Nos dividiremos en dos equipos. Una fuerza protegerá Babel, mientras que un escuadrón de élite entrará en la mazmorra para interceptar y acabar con esta bestia asesina de dioses. No podemos permitir que ese monstruo rompa la tapa. Raúl corrió hacia él, jadeando. Comillas, capitán. Se ha avistado una enorme horda de fuerzas de Evilus fuera de las murallas de la ciudad. Es imposible calcular su número. Han rodeado a Horario. Así que han venido, respondió Finn con tono firme. Royman, el jefe del gremio de aventureros que se encontraba cerca, palideció. Comillas que, su expresión se torció de pánico. Comillas, malditos bastardos de Evilus, ¿dónde escondieron tantas tropas? Bum, bum, bum. Fuertes explosiones resonaron desde todas direcciones, sacudiendo los cimientos de la ciudad. Finn frunció el ceño. Royman gritó, comillas, ¿y ahora qué? ¿Qué está pasando? Raúl corrió hacia el equipo de comunicaciones para recabar información, negándose a descansar ni un segundo. Son las puertas, capitán, gritó Raúl al regresar. Las puertas exteriores de Horario han sido derribadas. Usaron explosivos de gran potencia. Cálmate, Raúl, ¿qué puerta se cayó? Raúl apoyó las manos en las rodillas, jadeando en busca de aire. Su rostro reflejaba puro terror. Comillas, todas ellas. Cada una de las puertas ha sido destruida. Capítulo 93, Bakusaiga. Los explosivos de Evilus abrieron una brecha en todas las puertas de Horario simultáneamente. Una oleada masiva de fuerzas oscuras inundó la ciudad. El alboroto atrajo de inmediato la atención de los aventureros. Los guardias apostados en todos los distritos avanzaron para interceptar a la horda enemiga. El enfrentamiento entre ambos bandos produjo numerosas bajas en el contacto. Comillas, lleven a los heridos a la retaguardia. Transpórtenlos a Airmid. Siempre que un aventurero de Horario sufría una herida grave, se retiraba. Inicialmente, los sectarios de Evilus confundieron esta táctica de repliegue con cobardía. A medida que la batalla arreciaba, comprendieron la verdad. Los oponentes a los que acababan de derrotar reaparecían en la vanguardia, con un aspecto vibrante y lleno de vida. ¿Estaban consumiendo muchas pociones? ¿Podrían ser elixires? Imposible. Los elixires costaban 500.000 balis cada botella, y el gremio no podía permitirse el lujo de derrocharlos a esa escala. Evilus organizó 3 oleadas de ataques distintas, pero la resistencia de Horario resultó ser mucho más tenaz de lo que habían previsto. Comillas, maldita sea, porque eres tú otra vez, gritó un vanguardia de Evilus. Observó como un hombre al que él mismo había atravesado 2 veces el estómago cargaba una vez más contra el frente. El aventurero no ofreció respuesta, simplemente sonrió y continuó el ataque. Tras un breve intercambio de golpes, el cultista de Evilus cayó al suelo. Su propia espada lo clavó en el suelo, atravesándole el hombro y alojándose profundamente en el esternón. Incluso en la muerte, la confusión y el desconcierto ocultaban su rostro. ¿Son inmortales estos bastardos de Horario? Tararear. 3 kilómetros detrás de cada campo de batalla activo se encontraba un puesto médico. Cada sanador principal dentro de esas tiendas empuñaba una imitación de Tenseiga. Para prepararse para este día, Rayleigh había trabajado sin dormir ni comer para forjar 10 réplicas de Tenseigas. En manos de estos sanadores cuidadosamente seleccionados, el rendimiento de las espadas superó sus límites, magnificando su magia curativa a gran escala. De pie en lo alto de la muralla de la ciudad, observando el caótico campo de batalla, Valetta, la aracnia, estaba furiosa. Esto es una broma. Estos inútiles. Tenemos la ventaja numérica, porque no han roto la línea. Valetta estalló contra él, rompiéndole la espinilla a un subordinado cercano con una patada brutal antes de empujarlo desde lo alto del muro. Comillas a. Splash. Los aventureros de Horario se detuvieron cuando el sectario cayó al pavimento, quedando aplastado y convertido en una masa sangrienta. Desde su posición privilegiada, Valetta finalmente descifró el despliegue de tropas de Finn. Enormes muros de hielo rodeaban Babel y la plaza central, erigiendo una fortaleza de hielo alrededor de la torre. Valetta chasqueó la lengua. Finn había deducido su verdadero objetivo, muros de hielo de esa magnitud eran obra inconfundible de 9 infiernos, Riviera.
Esa basura de realeza elfa. TCH, jugando a estos chanchullos. Ni se te ocurra pensar que esta mierda es suficiente para detenernos, basura de horario. Informe. Una horda de monstruos ha surgido fuera de las murallas. Están atacando horario, gritó Raúl, detallando los últimos acontecimientos. Royman, el jefe del gremio, palideció y gritó, comillas, ¿qué dijiste? ¿Monstruos? ¿Monstruos de verdad? Su voz estridente sobresaltó incluso a Raúl. Finn se frotó la oreja con fastidio. Cálmate, Royman, ordenó con suavidad. Me estás diciendo que me calme. ¿Cómo voy a estar tranquilo? La ciudad creada por los antiguos está a punto de ser pisoteada por bestias inmundas, gritó Royman. Comillas, haz algo, Finn. Finn respondió al pánico de Royman con un silencio pétreo. Tras observar la expresión de Payum, Royman se quedó paralizado. Comillas, tú, ¿ya te imaginabas que el enemigo haría esto? Finn asintió. Sí, lo hice. Si estuviera en su lugar, haría exactamente lo mismo, atraer a las bestias que habitan en los alrededores para lanzar un ataque en pinza. No era difícil de predecir, el problema es que todavía me duele el pulgar. Finn se frotó el pulgar derecho. Esa era su intuición única, cada vez que se acercaba el peligro, su pulgar palpitaba de dolor, actuando como un sistema de alerta temprana. La gravedad de la calamidad que se avecinaba determinaba la intensidad del dolor. Un dolor tan intenso fue apenas la segunda vez que lo experimentó en toda su vida. Esto puso de manifiesto la enorme gravedad de su situación. Evilus, ¿qué más tendrán entre manos? Comillas comillas, oye, ¿qué está pasando? Comillas, porque están apareciendo monstruos dentro de la ciudad. Una horda masiva de monstruos salió disparada de los callejones y alcantarillas de la ciudad, uniendo fuerzas con Evilus para rodear a los aventureros de horario. Atrapados en un ataque de pinza desde tres flancos, los aventureros comenzaron a perder terreno, incluso con el poder restaurador de los Tenseigas respaldándolos. Comillas, minotauros. Comillas, también hay orcos. Comillas, son demasiado fuertes. Son criaturas de mazmorra, su fuerza está en un nivel muy diferente al de los monstruos de la superficie. Monstruos campando a sus anchas dentro de las murallas de la ciudad. Esto provocó reacciones totalmente opuestas en dos observadores concretos. El jefe del gremio, Royman, observó con profunda tristeza cómo la antigua ciudad se encaminaba hacia la ruina. Valetta, por otro lado, reía maniáticamente desde su posición. Comillas, jajaja. Monstruos campando a sus anchas por las calles, masacrando a la basura de horario. ¡Qué espectáculo tan hermoso! Comillas, maldita sea, la fila se está cortando. Saquen esa cosa. Comillas, ¿está seguro? ¿Acaso no nos ordenaron guardarlo para un momento crítico? Comillas, esto no parece lo suficientemente crítico, idiota, tráelo. Tras el frenético intercambio, un aventurero corrió hacia adelante cargando un objeto pesado envuelto en tiras de tela blanca. La silueta delineaba una gran hoja. Escrito con tinta nítida sobre el envoltorio de la empuñadura, se leía un solo nombre, Bakusaiga. ¿Solo tengo que darlo todo? No. Dijeron que absorbe automáticamente poder mágico para potenciar su ataque. Mi estadística de magia es decente, déjenme intentarlo. El aventurero arrebató la hoja envuelta. La obra de ese creador de Zanpakuto. Por fin podré empuñar una. El hombre, ansioso, sujetó la empuñadura con ambas manos. Un segundo después, su poder mágico se desplomó. La espada devoró sus reservas mentales. Apretó el agarre. Una intensa luz azul emanó de la hoja, desgarrando las ataduras de tela blanca. Una atmósfera opresiva inundó la calle mientras la luz azul se condensaba en el rostro espectral de un demonio. Comillas, esto, me está agotando demasiado. Comillas, no puedo contenerlo. Sus compañeros observaron cómo su piel comenzaba a palidecer debido al duro golpe que le había causado Bakusaiga y lo animaron a seguir adelante. Comillas, date prisa y balancéalo. Comillas, ya. El aventurero alzó la pesada espada por encima de su cabeza, la apuntó directamente hacia la horda de monstruos que cargaba contra él y asestó un tajo descendente. El mundo parpadeaba entre el blanco y el negro mientras una devastadora onda expansiva recorría la calle en ruinas. Capítulo 94, Peligro. Auge. Dos hileras de edificios seccionadas en cuatro segmentos distintos. Atrapados en el camino destructivo, enjambres de monstruos fueron cortados en pedazos de igual tamaño. De un solo golpe cayeron más de 100 bestias. El aventurero que asestó el golpe agarró a Bakusaiga, sintiendo una oleada de pura adrenalina encenderse en su pecho. ¡Qué increíble!
Ejecutar un golpe comparable al de un héroe, una maniobra que atrajo la atención de todos los combatientes en el campo de batalla, y lograrlo siendo un simple aventurero de tercera categoría. ¿Quién se lo creería? Pero en ese preciso instante, cientos de sus compañeros fueron testigos de su momento de gloria. Comillas, ¿qué te parece? Ahora ya conoces mi verdadero poder. Disfrutando del protagonismo, el aventurero gritó con orgullo la frase que siempre había soñado pronunciar. Un instante después, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó de bruces sobre el suelo. Un síntoma clásico de agotamiento mental. Comillas, espera, quítale la espada de la mano, rápido. Las instrucciones mencionaban este defecto. En el momento en que agarras la empuñadura, absorbe la mente sin pausa. Hay que tener cuidado. Ese idiota se dejó llevar y se negó a dejarlo pasar. Comillas, yo soy el siguiente. Comillas, claramente es mi turno. Los aventureros comenzaron a pelearse por el derecho a empuñar Bakusaiga, vislumbrando una oportunidad única para alcanzar la cima de sus mediocres carreras. En aras de poder presumir durante las próximas décadas, la modestia ha desaparecido. Comillas, mi estadística de magia es C, déjenme hacerlo. Comillas, soy una B. Soy de nivel 3, entrégamelo. Yo, esperaré en la fila, déjenme pasar a mí, ¿de acuerdo? El aventurero de nivel 3 recogió a Bakusaiga con una sonrisa triunfal, pero su expresión se ensombreció. Esto es una broma. La espada le estaba drenando la mente a un ritmo monstruoso. No es de extrañar que la producción fuera tan inmensa. El manual de usuario indicaba que Bakusaiga comprimía la magia absorbida y liberaba la energía amplificada a través de la punta de la hoja en un único y devastador tajo. Esa era la función principal de Bakusaiga. O mejor dicho, era una versión de imitación de Zangetsu, el movimiento característico de cierto Shinigami sustituto, Getsuga Tens, funcionaba exactamente con este principio. Gracias al reiatsu sobrehumano de ese protagonista, el poder de un verdadero Getsuga Tens rozaba lo absurdo. Bakusaiga y Tenseiga compartían las mismas técnicas básicas de forja y un defecto idéntico: una vez que el portador agarraba la empuñadura, el arma le drenaba la mente sin control. Aunque el usuario muriera por el apagón mental, Bakusaiga no dejaría de alimentarse. A diferencia de la benevolencia que emanaba de Tenseiga, esta espada encarnaba la destrucción pura. Devoró la magia para aniquilar todo a su paso. Su vida útil estaba limitada a 100 horas, y el uso intensivo aceleraba su eventual autodestrucción. Aunque finalmente se rompería, en comparación con las frágiles espadas mágicas Crozo que se hacían añicos tras unos pocos golpes, Bakusaiga poseía una durabilidad superior. Y lo que es más importante, podía transmitirse libremente de persona a persona. Comillas, toma esto. Otro ataque resonó en el campo de batalla. Los monstruos que se acercaban fueron rebanados a sangrientos fragmentos antes de que pudieran siquiera percibir la amenaza. El ataque dejó al aventurero de nivel 3 sin energía. Los sanitarios arrastraron los cuerpos inconscientes hasta los puestos médicos de la parte trasera, alineándolos como si fueran cadáveres. Comillas, ¿qué demonios está pasando? Valetta pateó un muro de piedra, agrietando la mampostería, antes de desahogar su furia frenética en el camino bajo sus botas. Ella pisó con fuerza, golpeando la pared con los puños. Comillas, ¿cómo pueden esos bastardos resistir semejante ataque? La vanguardia de horario no debería ser tan resistente. Auge. Comillas, Una figura imponente aterrizó en las calles en ruinas. Con un solo golpe casual, acabó con la vida de más de 50 combatientes de primera línea. Caminó directamente hacia Babel. Ni un solo aventurero se atrevió a interponerse en su camino, rompieron su formación y retrocedieron. Zalda. Comillas, maldita sea, ¿cómo vamos a poder igualar un nivel 7? Quítate del camino. Un aventurero que empuñaba la Bakusaiga rompió filas y cargó hacia adelante. Con una sonrisa triunfal, vertió la magia que le quedaba en la hoja, provocando que un aura azul volátil irradiara desde el filo. Comillas, Gula, recuerda esto, el hombre que te derrota soy yo, Mientras el aventurero se preparaba para atacar, Zalda apareció como un rayo, justo delante del hombre, y le sujetó la muñeca. Con un ligero apretón, Zalda le rompió el hueso al hombre. El aventurero gritó de agonía, sus dedos se aflojaron y Bakusaiga cayó al suelo mientras Zalda, con aparente tranquilidad, atrapaba el arma. Su expresión impasible cambió. Bajó la mirada hacia la inquietante espada que emitía un intenso resplandor azul. Esta espada está absorbiendo mi magia. No solo eso,
sino que también retuvo la magia residual almacenada de su anterior portador. ¿Qué clase de cuchilla es esta? Comillas, esto es malo. Comillas, Bakusaiga cayó en manos de Zalde. Comillas, ¿estás bromeando? Estamos perdidos. Comillas, retroceder. Espera, él no sabe usar esa espada, y además le agotará la magia, quizás. Justo cuando el optimista aventurero hablaba, Zalde alzó a Bakusaiga hacia su línea de retirada. Se acabó. La pura desesperación nubló sus mentes, convirtiéndose en su último pensamiento. Zinga. Zald blandió la espada. Una ola de energía devastadora surgió de la mano de Zald. Impulsado por la densa magia de nivel 7, Bakusaiga lanzó un ataque 10 veces más potente que cualquier ataque anterior. 2 hileras de casas de piedra se derrumbaron hasta convertirse en polvo y la colosal franja azul se extendió varios metros, impactando contra el enorme muro de hielo que Riviera había erigido. La escarcha defensiva se hizo añicos sin resistencia y el arco continuó volando directamente hacia Babel. Comillas que, la habitual compostura de Finn se quebró. Su corazón dio un vuelco al ver cómo el colosal tajo se acercaba a la torre, con la suficiente fuerza como para partir Babel por la mitad. Maldita sea, ¿qué clase de poder monstruoso es ese? Ninguna de las contramedidas tácticas que había formulado podía mitigar el impacto inminente. Justo cuando los defensores se preparaban para la destrucción de Babel, una figura imponente salió disparada como un rayo, elevándose por los aires. Era Oktar. El hombre jabalí canalizó su fuerza bruta en su propia Zanpakuto y rugió, comillas rugido, Tenken. Comillas alto, justo, ahí. La hoja espectral, de 30 metros de largo, se materializó en el cielo. La enorme espada fantasma se encontró con el tajo azul desatado por Zald mientras las dos fuerzas quedaban en un violento punto muerto. Comillas maldita sea, las gruesas venas se abultaban en el cuello y los brazos de Oktar. La inmensa presión arterial le tiñó la piel de un rojo intenso y voluptuoso, y dedicó toda su fuerza a ese golpe de intercepción. Sin embargo, apenas logró contener la onda expansiva que se aproximaba. Si perdía el control, la energía lo empujaría hacia atrás y Babel caería. Su diosa seguía dentro, él se negaba a ceder. No iba a permitir que ese ataque alcanzara la torre que tenía detrás. Comillas Oktar exprimió desesperadamente hasta la última gota de su fuerza, sin importarle el desgarro de sus propios músculos para empujar hacia atrás. Abajo, en la calle, Zald bajó el brazo, genuinamente asombrado por la escena. Esta espada, ¿qué es exactamente? Capítulo 95, Batalla desesperada. Zald alzó la espada. Aunque la espada seguía drenando su magia, no aflojó el agarre. Profundas grietas se extendieron por el acero como una telaraña, y el arma emitió un gemido de tensión bajo la enorme presión antes de empezar a hacerse añicos. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Oktar, que aún luchaba por protegerse de la onda expansiva persistente, y un pensamiento cruzó por la mente de Zald. ¿Podría ser esta espada el mismo tipo de arma que usa Oktar? Ahora que lo pienso, esa extraña hoja fue la única razón por la que ese mocoso logró seguirme el ritmo antes. Los sectarios de Evilus habían dado a este tipo de arma un nombre determinado. Una Zanpakuto. Qué interesante. Cuando la segunda carga estaba a punto de completarse, Zald se mantuvo firme sin moverse. La espada maldita transformó su magia en un tajo masivo. La potencia concentrada en ese único golpe era comparable a la de un golpe de Zald en el apogeo absoluto de su Deus Ambrosia. Tenía la fuerza suficiente para infligir una herida mortal incluso al Behemoth. En otras palabras, se trataba de un ataque capaz de matar a un Behemoth. Incluso con Tenken en mano, Oktar podría no sobrevivir si se enfrenta a él de frente. Y si Zald lo complementara con otro, entonces esto dejaría de ser un juicio. Eso se convertiría simplemente en un asesinato. Aunque aparentaba sed de sangre, Zald había estado conteniendo deliberadamente la mayor parte de su verdadera fuerza. Pero ahora, en lugar de ayudarle a contener ese poder, Bakusaiga lo estaba desatando y amplificando hasta alcanzar el nivel de su poder completamente liberado. Olvídate de Oktar. Ni siquiera Maxim el héroe, su antiguo capitán, habría salido ileso de 2 tajos consecutivos como esos. En pocas palabras, si Zald lanzara un ataque más, el plan del mal necesario llegaría a su acto final. Los monstruos que Erebus había reunido, el poder que Evilus había estado acumulando durante años, nada de eso importaría. Con esta espada, Zald podría destrozar Babel en 2 golpes. Si Erebus realmente pretendía desempeñar el papel de un dios maligno, y si Zald realmente eligió actuar como su perro guardián,
Entonces Horario hoy estaría reducido a cenizas. El rostro de Octar se torció. Sus rasgos de hombre jabalí se transformaron, afilándose hasta convertirse en algo más salvaje, más bestial. Esto era bestialización, su habilidad instintiva, Vana Arganture. La transformación le proporcionó una mejora enorme en todas sus estadísticas, pero consumió su resistencia y fortaleza mental a un ritmo aterrador. Se suponía que solo debía usarse en el momento decisivo. Pero Octar ya no podía permitirse el lujo de conservarlo. Si no lograba impedirlo, no habría un mañana. Comillas misericordia de la luna plateada, campos dorados, conceded a mi cuerpo la vida de un jabalí luchador, portando la voluntad divina de la diosa, adelante, Ildisvini. La única magia del hombre jabalí se envolvió alrededor de la enorme espada de Tenken. Sacando hasta la última gota de fuerza de su cuerpo, Octar se balanceó hacia arriba y se enfrentó al tajo azul que Zald había lanzado. La gigantesca ola de energía, que se extendía a lo largo de cientos de metros, fue desviada de su curso por la espada de Octar. La onda expansiva rozó el lateral de Babel, pasando a escasos centímetros del núcleo de la torre. La explosión en forma de media luna se disparó directamente hacia el cielo, desgarrando las nubes. La luz del sol se filtró por la abertura, proyectando brillantes rayos sobre las calles en ruinas. Al caer al suelo, Octar se arrodilló, con el cuerpo a punto de desfallecer. Aún así, no se detuvo. Sacó un elixir de su cinturón, se lo tragó de un trago y se obligó a incorporarse. Zald se quedó allí esperando. En el instante en que Octar se percató del arma que tenía en la mano, un sudor frío le recorrió la espalda. Este era el peor resultado posible. Ese monstruo se había apoderado de una de las espadas de Rayleigh, y no de una espada cualquiera, sino de Bakusaiga, una hoja hecha exclusivamente para la destrucción. La compatibilidad entre ambos era absurda. Si Zald seguía canalizando su abrumadora magia en Bakusaiga, se convertiría en un arma de asedio andante. En términos de poderío militar puro, superaría con creces incluso a Rivera, la maga más poderosa de la ciudad. Se volvería imparable. Mocoso, dijo Zald, esta espada y esa espada enorme que tienes en la mano fueron hechas por la misma persona, ¿no es así? Octar no dijo nada. Zald asintió levemente. Ya veo, el silencio es respuesta suficiente. Octar se movió primero. Hizo que la enorme espada espectral de Tenken se estrellara contra el suelo en un golpe brutal. Zald lo eludió con una facilidad casi insultante. Octar golpeó el suelo con su bota. Un pie espectral gigante se formó en lo alto y se precipitó hacia Zald. El ataque abarcaba una zona demasiado amplia como para esquivarlo limpiamente, pero Zald ni siquiera se molestó en intentarlo. Simplemente levantó un brazo desnudo y atrapó el pie fantasma en la palma de su mano. Auge. La tierra tembló violentamente. La piedra bajo las botas de Zald se hizo añicos bajo la presión, y al perder el equilibrio, se hundió profundamente en el cráter recién formado. Octar no cedió. A continuación, blandió su verdadera espada, la gran espada de color negro azabache atravesó el suelo y abrió una fisura de casi 100 metros de largo. Entonces el asalto continuó. Octar echó el puño hacia atrás y lo clavó directamente en la grieta de la tierra. Pero al retirar el brazo, no se percató de que Zald se aferraba a la muñeca del gigante espectral, usándola para abrirse camino de regreso fuera del abismo. En el instante en que regresó a la superficie, Zald saltó por los aires y aterrizó justo delante de Octar. Octar blandió su gran espada en un amplio arco mientras Zald alzaba Bakusaiga y detenía el golpe. Una espada interesante, murmuró. Me pregunto si podrá hacer esto. Bajo el control preciso de Zald, la inestable luz azul que giraba alrededor de Bakusaiga comenzó a contraerse. La energía que se había estado liberando hacia afuera se comprimió firmemente contra el filo de la hoja. Entonces será mejor que tengas cuidado. Por primera vez en toda la batalla, la expresión impasible del rostro de Zald se transformó en una verdadera sonrisa. Entonces él se balanceó. El tajo horizontal traía consigo un peso aplastante y monstruoso. Octar intentó bloquear el golpe, pero la fuerza lo arrancó del suelo y lanzó su enorme cuerpo hacia atrás por los aires. Ante semejante poder, Octar comprendió algo de inmediato. No pudo resistirse. ¿Cómo es esto posible? Este tipo de impacto superó todo lo que él conocía. Sus ojos se fijaron en Bakusaiga. Siguió el flujo de magia que recorría la hoja, y su enorme densidad le dio la respuesta clara. Un aura azul de magia densamente concentrada cubría el filo de la espada. Así que eso fue lo que hizo. En lugar de lanzar la magia hacia afuera como un tajo a distancia,
Zald había forzado a que toda esa energía permaneciera condensada a lo largo de la propia hoja. Por eso, lo que debería haber sido un golpe normal tuvo una fuerza destructiva absolutamente descomunal. Las manos de Oktar se le estaban entumeciendo de tanto bloquear. Las grietas que recorrían Bakusaiga se profundizaban aún más, abriéndose más con cada choque, pero a Zald no le importaba. No dudó ni un instante, ni siquiera echó un vistazo a los daños. No paraba de atacar. La diferencia en su poderío bruto comenzaba a hacerse evidente. Oktar sufría graves daños con tan solo intentar defenderse. Cada vez que sus armas chocaban, estremecimientos brutales recorrían su cuerpo. Las vibraciones de los tajos de Zald se volvían insoportables, las lesiones internas se acumulaban con cada golpe y su visión comenzó a nublarse. ¿Qué pasa?, se burló Zald. ¿A esto se debe todo lo de ser el más fuerte? La fuerza de sus tajos se hizo aún mayor. Y sin embargo, Oktar notó algo extraño. La técnica de Zald seguía siendo impecable, seguía siendo implacable, pero la potencia bruta que impulsaba cada golpe había dejado de aumentar. Llegó a un punto muerto. La prueba era sencilla. Oktar seguía vivo. En el estado en que se encontraba, incluso el más mínimo aumento de poder debería haberlo aplastado por completo. Y aún así, apenas lograba mantenerse en pie. ¿Podría ser que Zald se esté debilitando? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.